Técnica del INEI y actualmente se desempeña como abogada de la Secretaría Técnica de Censico. Recordarles que el instituto, en convenio con el Colegio de Abogados de Cañete, brinda un certificado digital, además de material utilizado en la ponencia. Para mayor información, responderemos al link para poder enviarle los detalles de dicho certificado. Bien, doctora Cintia, ¿podemos empezar con la ponencia, por favor? Hola, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad, gracias al Instituto Peruano de Estudios de Derecho, ¿no? En esta oportunidad, pues vamos a tratar un poco de lo que son las implicancias que está trayendo consigo la declaración de emergencia, esto vinculado al régimen disciplinario de la ley de servir, ¿no? Para empezar, sería bueno primero hacer como unos pequeños antecedentes de manera que podamos comprender de qué se trata esta ley de servicio civil, ¿no? Y poco a poco ahondar hasta llegar a lo que es a lo que son las implicancias propiamente, ¿no? Que está trayendo con consecuencia. A ver, no sé si tendrán listas las diapositivas, por favor. A ver. Vamos a empezar. Como una parte de antecedentes, como lo volví a decir, el régimen administrativo disciplinario lo que trata en sí es regular, ¿no? Regular las conductas de los servidores, de los funcionarios públicos que prestan servicios en la administración pública. Gracias. Así tenemos que, por ejemplo, en la primera diapositiva, ¿no? En cuanto a las responsabilidades. Conocemos que las responsabilidades pueden ser estas muchas a lo largo de todo el campo jurídico, ¿no? Podemos encontrar responsabilidad civil, una responsabilidad penal, y para este caso una responsabilidad administrativa netamente. ¿No? Para el caso de responsabilidad civil, por ejemplo, a manera de citarlo, podemos encontrarlo en aquellas conductas que realizan los servidores y los funcionarios públicos que trae consigo un perjuicio económico, ¿no? Muchas veces vemos que los servidores por actos de omisión o comisión cometen o realizan actividades que van en contra de los intereses de las entidades, lo que muchas veces genera un perjuicio económico. Es entonces ahí donde encontramos una responsabilidad civil, porque esto a mediano o largo plazo va a generar, ¿qué cosa? Un resarcimiento, ¿no? Por otro lado, podemos también citar una responsabilidad penal, ¿no? La responsabilidad penal, de la misma manera, ¿no? Cuando un servidor o funcionario público desempeña o realiza acciones cuyas acciones están vinculadas más que todo como delito, ¿no? Están tipificadas dentro del Código Penal. Entonces ahí podríamos también encontrar una responsabilidad. Pero para lo que es netamente el régimen administrativo disciplinario, hablamos de una responsabilidad administrativa, ¿no? ¿Qué sería una responsabilidad administrativa? De la misma forma que de los casos anteriores que he mencionado, podemos decir que esta responsabilidad administrativa, más que todo, va de la mano con aquellas acciones, ¿no? Acciones que realizan los servidores públicos o funcionarios, de manera que traen en perjuicio también a sus propias entidades, pero esto dentro del marco de que transgreden principios y normas propiamente de las entidades, ¿no? O sea, no hay un traslado más allá, todo queda englobado dentro de las entidades propiamente. Entonces ahí es donde hablamos de una responsabilidad administrativa. Para el caso que nos ocupa en este momento, ¿no? Vemos de que la responsabilidad administrativa actualmente la podemos encontrar como un procedimiento administrativo sancionador y también como un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? En la diapositiva podemos observar, ¿no? Para los casos de paz, ¿no?
Para el caso del PAS, ¿cuál es la diferencia de estos dos? Que en uno, para el caso del PAS, del procedimiento administrativo sancionador, esto va a estar regulado más que todo por la Contraloría General de la República, a diferencia de los procedimientos administrativos disciplinarios que vienen a ser regulados por la propia entidad, pero teniendo como ente rector a quién? A servir. ¿Ok? También tenemos de que, por ejemplo, en el caso de los PAS, ¿no? Vemos también una cierta diferenciación con los procedimientos administrativos disciplinarios. ¿Podrían poner la diapositiva anterior, por favor? Muchas gracias. Vemos también acá en qué diferencia podríamos encontrar entre el PAS y el PAT, netamente, ¿no? Por ejemplo, en el PAS, ¿no? Cuando está a cargo de la Contraloría, en sí, la Contraloría no toma mucho en cuenta el régimen laboral al cual se encuentra inmerso el servidor, ¿no? Sin embargo, a diferencia del procedimiento administrativo disciplinario, el PAT, encontramos que sí, ¿no? Para realizar las investigaciones, necesariamente se necesita conocer y saber a qué régimen laboral pertenece determinado servidor. ¿Esto por qué? Recordemos, ¿no?, que la Ley de Servicio Civil se erige como una ley que busca y cuya finalidad principal es de que los regímenes laborales regulados por el Decreto Legislativo 276, 728, ¿no?, y régimen CAS sean unificados en uno solo. Esa es la finalidad de la Ley de Servicio Civil. Entonces, si tenemos en cuenta que el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no?, que también se hace necesario de conocer su régimen laboral, a diferencia de la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque aquí, más que todo, lo que van a investigar ellos es una responsabilidad funcional, a diferencia de una responsabilidad disciplinaria que sería investigada por las propias entidades. Ahora bien, esto mucho importa. ¿Por qué? Porque mientras en el PAS, ¿no?, lo que trata de buscar es lo que trata de investigar es el incumplimiento de los deberes, de algunos de los deberes y derechos que atentan contra, digamos, los bienes del Estado. Eso es prácticamente el PAS. Cuando se comete algún tipo de acción por parte de los servidores que se englobe o que se circunscriba a afectar los bienes del Estado, los bienes o recursos del Estado, va a ser competente o tiene la competencia la Contraloría General de la República, a diferencia de los PAT, en donde lo que se busca es investigar el incumplimiento de deberes, ¿no?, de deberes y normas relacionadas propiamente a las entidades, ¿no? Sabemos muchas veces que las entidades se regulan bajo una ley específica, ¿no? Entonces, cuando los servidores transgreden esas normas, entonces pueden ser sometidos a un procedimiento administrativo disciplinario. Ahora bien, pasando ya después de hacer una pequeña diferenciación entre lo que sería el PAS y el PAT, a lo que nos atañe en este momento es a saber cuáles son los alcances del PAT, ¿no? Porque, como les vuelvo a repetir, es el PAT lo que viene a ser regulado por la Ley de Servicio Civil. Entonces, como marco normativo de este PAT tenemos, siguiente por favor, como marco normativo tenemos las leyes que le son aplicables, como lo es la Ley de Servicio Civil, ley número 30057. Esta ley fue emitida en el mes de julio del año 2013, y si bien es cierto, a la fecha se encuentran implementados más que algunos títulos, como son los títulos de los principios, ¿no?, y el título comprendido relacionado al régimen disciplinario. En la actualidad, pues, son las entidades que se encuentran en tránsito para poder sumergirse a lo que es la ley propiamente, ¿ya? Pero en este caso, por el día de hoy,
vemos de que el título 5 del régimen, que regula el régimen disciplinario, se encuentra vigente desde el 14 de septiembre del año 2014. Entonces tenemos de que, si bien es cierto, la ley de servicio civil en su magnitud no se encuentra plenamente vigente, vemos que para el proceso administrativo disciplinario sí lo está. Por ende, para determinar un marco normativo en cuanto a este título en sí, vemos que también se encuentra el decreto supremo 040-2014 que regula, ¿no? Que regula esta ley. Y también tenemos la directiva, la 02-2015, que más que todo es una directiva guía, ¿no? Porque en esta se recoge algunos aspectos importantes de tanto la ley como del reglamento, aspectos que guardan relación con el trámite, con la forma en cómo se va a llevar a cabo los procesos administrativos disciplinarios. Inclusive en esta directiva, ¿no? En esta directiva también hace mención hace mención a la forma en cómo se van a tener que desarrollar o se van a tener que emitir los informes de precalificación, los informes de instrucción, inclusive los propios actos administrativos, las resoluciones que aperturan o inician una investigación. Es decir, en esta directiva lo que se hace es pautear cómo va a ser el trámite, ¿no? Cómo va a ser el trámite de este procedimiento administrativo disciplinario. Asimismo, como toda ley, también tenemos normas que le son aplicables de forma supletoria. Entre ellos tenemos el texto único ordenado de la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general. Y bueno, como fuentes aplicables también al PAT, tenemos las opiniones vinculantes del Tribunal de Servicio Civil y los informes técnicos también de este mismo. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las competencias del régimen disciplinario, ¿no? Muchas veces escuchamos y sabemos de que el régimen disciplinario en sí se cree de que solamente regula aspectos que los servidores o acciones que los servidores cometen dentro de sus entidades, pero no hay que olvidar que estas acciones también muchas veces se tienen que desmembrar. ¿Desmembrar de qué forma? Según la conducta que se realiza. Por ejemplo, tenemos que el PAT, el régimen disciplinario, tiene competencias en el campo administrativo. ¿Por qué administrativo? ¿Por qué? Porque muchas veces los servidores cometen conductas, ¿no? o realizan acciones que van más que todo atadas al campo logístico, administrativo, que regula la propia entidad. Un claro ejemplo es, supongamos que dentro de una entidad, ¿no? Se fije determinado plazo para la emisión o para realizar para la emisión de algún acto administrativo. Y los servidores, dentro de sus funciones, no las realizan en su debido tiempo. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de que se comete una conducta, ¿no? Una conducta que transgrede normas propias de la entidad, pero en el campo administrativo. Sin embargo, también tenemos que, por ejemplo, dentro del PAT, lo que es la Secretaría Técnica en sí, que es el área encargada de desarrollar estas investigaciones, también se encarga de conocer aquellos trámites que nacidos por los informes de auditoría, ¿no? Cuando el órgano de control institucional de cada entidad o se realizan determinados informes de auditoría y se encuentran quizás indicios de algún hecho que debe ser investigado, ¿no? En los informes de auditoría lo que se recomienda o lo que se encuentra muchas veces es de que se debe de investigar, ¿no? Lo que hacen los órganos de control es permitir que sea la propia entidad quienes desarrollen las investigaciones, ¿no? Para eso
conocido el informe de auditoría, también presenta también una gama de observaciones que trasladan a la entidad para que en su investigación puedan determinar o deslindar si existe o no responsabilidad, ¿no? Por eso vemos que también los trámites que se les dan a los informes de auditoría forman parte de la competencia de los PAT. Por otro lado, también sabemos, y con la implementación que se dio a los lineamientos para la prevención, denuncia, atención, investigación y sanción de hostigamiento sexual, ¿no? Se dio a través de la resolución de presidencia 144/2019, y bueno, vemos de que el hostigamiento sexual laboral es un factor común que, bueno, pasa en nuestra sociedad. Por ende, también es de competencia de las secretarías técnicas para ser investigados. Claro está que estas, por estar reguladas de forma específica, comprende plazos y comprende algunos aspectos distintos a lo que quizás podría ser el tratamiento de una investigación distinta, ¿no? Como lo es el campo administrativo. Al tener una regulación especial, también en cuanto a plazos y en cuanto a reglas, también es de conocimiento de los PAT, de las secretarías técnicas. Asimismo, los actos de corrupción, ¿no? Todas las entidades cuentan con una oficina de integridad. Entonces, cuando estas oficinas de integridad toman conocimiento de una denuncia por actos de corrupción, estas oficinas de integridad lo que hacen es trasladar las denuncias a las secretarías técnicas para que realicen las investigaciones. Claro está que ellos, sin perjuicio de que la Secretaría Técnica, independientemente, también ponga conocimiento del Ministerio Público, ¿no? Sí, siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a los principios que regulan el procedimiento administrativo disciplinario, podemos decir de que por ley se ha dispuesto de que sean los mismos principios que se regulan en el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, estos principios, ¿no? Son, como ya se ha venido conociendo, son los principios de legalidad, tipicidad, causalidad, presunción, licitud, entre otros. Entonces, al momento de que se realizan las investigaciones de los hechos, siempre se van a tener en cuenta los principios que regula el procedimiento administrativo sancionador, que están regulados en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Eso es por disposición ya de la misma Ley de Servicio Civil. Ahora bien, siguiente, por favor. En cuanto a las infracciones, podemos decir que la Ley de Servicio Civil ha regulado una serie de supuestos en el artículo 85 que pueden presentarse, ¿no?, al momento de que se investiguen determinadas conductas. Sin embargo, cuando la Ley de Servicio Civil regula estos supuestos, que son alrededor de 15 supuestos, ¿no?, estos supuestos se engloban dentro de podríamos decirlo, dentro de la máxima gravedad en la que se puedan incurrir. Es decir, el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil regula solamente aquellos supuestos o aquellas, digamos, infracciones cometidas por los servidores públicos que van a ser sancionadas de manera, con las sanciones más gravosas, que son la de suspensión y la de destitución, ¿no? A diferencia y en contraparte a ello tenemos las normas que regulan los reglamentos internos de cada entidad, ¿no? Así tenemos que los RIS van a regular más que todo las faltas leves, ¿no? Pero cuando se comete una acción por parte de algún servidor, ¿no?, y según la gradualidad y según los hechos cometidos, y según cómo se enmarquen estas, pueden ser considerados tanto como unas faltas leves como unas faltas graves. Si estas constituyen ser faltas graves, estas se van a encontrar reguladas sí o sí en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil.
Por otro lado, también tenemos los principios y deberes que regula la ley de Código de Ética de la Función Pública. Si bien es cierto, en esta ley no vamos a encontrar sanciones, porque el reglamento fue derogado al momento de que se emitió la Ley de Servicio Civil, vemos que los principios, deberes y prohibiciones que tiene todo servidor van a estar regulados en esta ley. Y también la transgresión a ellos va a ser materia de ser sancionados, ¿no? Ahora bien, estas pueden ser sancionadas de manera grave como de manera leve. Todo va a depender de cómo se desarrollen y cómo se hayan acontecido los hechos. Siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto, ya entrando un poquito al procedimiento administrativo disciplinario en sí. Según la ley, y conforme lo dispuesto por la Ley de Servicio Civil, en sí, el procedimiento administrativo disciplinario se desarrolla en dos fases, que es la fase instructiva y la fase sancionadora. Como ustedes podrán apreciar en la diapositiva que tienen frente a ustedes, se ha colocado manera de, digamos, didáctica, por así decirlo, una investigación preparatoria. Cabe señalar que esta investigación preparatoria no está comprendida como una fase dentro de la ley. Sin embargo, consideramos de que se hace necesario para fines de estructurar bien cómo es el procedimiento administrativo disciplinario. Tenemos que, por ejemplo, como una investigación preparatoria y como antesala a entrar a la fase instructiva, la Secretaría Técnica, que es el área encargada de realizar las investigaciones, ¿no?, de los hechos, estas lo hacen como una manera de poder obtener todos los medios probatorios y realizar una correcta tipificación. ¿Ello para qué? Con este informe de precalificación, lo que se hace es darle paso al instructor para que en cierta forma conozca o sepa cómo se desarrollaron estos hechos, ¿no? Para ello, lo que hace el secretario técnico es recaudar todo el material probatorio, solamente recaudar. Y si considera que existen indicios, solamente indicios, ¿ah?, de la existencia de alguna responsabilidad, recién recomendará que se dé inicio al procedimiento administrativo disciplinario. Cabe señalar también que los informes de precalificación no tienen un efecto vinculante, ¿no? Por ende, si el secretario técnico considera de que existe indicios de una responsabilidad disciplinaria, ello no lo exime al órgano instructor de poder considerar que ello no es así. Quizás al momento de que pase la fase instructiva, el órgano instructor considere de que no existe hechos que investigar, o por último, que no existe una responsabilidad, y podría disponer el archivo del caso, ¿no? Es por ello que el trabajo muchas veces de la Secretaría Técnica es el trabajo, digamos, pesado de poder investigar todos los hechos a fin de que el órgano instructor pueda actuarlos, ¿no? ¿Actuar qué? Los medios probatorios que recaudó la Secretaría Técnica, ¿no? Es por ello que, pasando a la fase ya instructiva, vemos que pues, está a cargo de un órgano instructor. Este órgano instructor parte mucho de lo que arribe a la conclusión arribada del secretario técnico, ¿no? Ahora, también hay que señalar de que la Secretaría Técnica, por ejemplo, la Secretaría Técnica no es considerada una autoridad del PAT. Es por eso que sus informes no tienen ese efecto vinculante, ¿verdad? En cuanto a la fase instructiva, como les hacía mención, pues está llevado a cargo, está a cargo de un órgano instructor. Esta se inicia a partir del acto de notificación y, como les decía, ¿no?, lo que trata el órgano instructor es de actuar ya los medios probatorios recaudados por el secretario técnico. ¿Qué es lo que hace el órgano instructor? En base a todos los hechos conocidos, lo que hace es proponer ahora al órgano sancionador la sanción, ¿no? ¿En base a qué? A un principio de razonabilidad y proporcionalidad. Aquí
Importa mucho el hecho de que considere cuáles fueron las circunstancias en las cuales se desarrollaron estos hechos, cuál ha sido el perjuicio que ha generado a la entidad y entre otros aspectos. Es por eso que en esta fase instructiva mucho importa la aplicación de los principios que les hacía mención anteriormente, ¿no? Para este caso, si se trata de proponer una sanción, ¿no? Esta tendrá que ser debidamente motivada bajo el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Ahora bien, en cuanto a la fase sancionadora, pasando a ello, esta está a cargo de un órgano sancionador, ¿no? Y lo que permite es de que una vez que el órgano instructor remite su informe al órgano sancionador, le permite, aún así, habiendo ya presentado descargos en la etapa anterior, le permite hacer uso de la palabra. Ahora, este uso de la palabra puede ser tanto por escrito como también ello no le impide de presentarlo, de hacerlo en forma escrita o de hacerlo en forma oral, ¿no? Es por ello que en esta fase se le da la opción y el chance de que puedan otorgar el uso de la palabra. Y acá lo que hacen más que todo es igual. Que te hace peor eso, ¿ya? Estás tosiendo. Y acá lo que se trata es de que también se verifique los principios, ¿no?, de legalidad de todo el procedimiento. En sí, lo que son la fase instructiva y sancionadora, tratan de ser uno sobre otro un filtro, ¿no? Porque recuerden de que si la Secretaría Técnica pudo haber recaudado muchos medios probatorios, puede haber hecho una investigación, pero si esta investigación es deficiente o quizás no ha recaudado los medios probatorios pertinentes, esto va a hacer un poco temblar el procedimiento administrativo y al momento de sancionar. Es por eso que en la fase sancionadora, ¿no?, como último filtro, por así decirlo, importa mucho verificar la legalidad de todo el procedimiento. Siguiente, por favor. Ahora bien, ya les había hecho mención que la Secretaría Técnica pues no constituye una autoridad del PAT, y esto es por disposición legal, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede? Les he hablado de cuando existen indicios, ¿no? Cuando las secretarías técnicas toman conocimiento de los hechos y no verifican, sino investigan si es que a través de los medios probatorios puede existir el mínimo de probabilidad de una falta, pues lo que hace es recomendar. ¿Recomendar qué? Recomendar el inicio, al órgano instructor recomendar el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Sin embargo, para hacer esto necesariamente tiene que estar plenamente identificado ¿quién? Los denunciados o implicados, ¿no? ¿Esto por qué? Porque recuerden de que la Secretaría Técnica, por la labor propia que tiene de investigar y de ser un órgano de apoyo para las autoridades del PAT, ¿no?, tienen que saber y se tiene que conocer, ¿no?, quiénes son los servidores implicados, porque justamente a través de esto, por el principio, por imputar los cargos a determinados servidores, se hace necesario conocerlos. Pero ¿qué sucede cuando no se conocen? ¿Qué sucede? Simplemente, pues, al no haberse identificado, se cae la teoría, pues, de imputación de cargos. Al caerse la imputación de cargos, pues, definitivamente esto impide que las secretarías técnicas puedan continuar o venir a desarrollar un procedimiento administrativo disciplinario. Y los declara no al lugar disponiendo su archivo. Pero ojo, estos informes de no al lugar necesariamente tienen que estar sumamente motivados. ¿Por qué? No solamente porque no se identificó quizás al presunto servidor. Puede ser que sí se identifique, pero puede ser que dentro de los hechos que acontecieron no se aprecie una responsabilidad propiamente, ¿no? Entonces, cuando el secretario técnico decide optar por no declarar no al lugar la investigación, esta viene de la mano con una responsabilidad que podría recaer sobre el propio secretario.
Es decir, si bien es cierto, no es una autoridad del PAT, el solo hecho de declarar no al lugar una investigación hace que también, o obliga más que todo al secretario técnico a llevar un informe prolijo y que cuente con todas las garantías de que se realizó la investigación y que sin embargo no se pudo detectar, uno, o bien al servidor, o dos, porque los hechos no constituyeron una falta. Entonces, podríamos decir de que la Secretaría Técnica, dentro de las acciones que realiza en el PAT, o apertura, ¿no?, por considerar que existe indicios, o puede ser que también las declare no al lugar por considerar que no se ha logrado identificar, pues, a un denunciado. Siguiente, por favor. Ahora, como todo procedimiento, vemos que la prescripción del PAT también está regulada en la Ley de Servicio Civil. Vemos que por regla general, este PAT va a prescribir a los 3 años desde la comisión del hecho, ¿no? Y por regla específica, ¿no?, estos prescriben al año de conocido por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, ¿no? A veces hay entidades, o en ocasiones hay entidades que no cuentan con un jefe de recursos humanos, sin embargo, cuentan con un jefe ejecutivo de personal, ¿no?, que al igual se equipara en sus funciones, ¿verdad? Entonces, vemos de que por regla general son 3 años de cometido los hechos, y por regla específica 1 año desde que el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces toma conocimiento de estos hechos. Asimismo, tenemos que en cuanto a los informes de auditoría, existe ya precedentes, incluso vinculantes, en el cual se ha determinado de que los informes de auditoría, al ser puestos a conocimiento del titular de la entidad, estos prescriben al año desde que el titular de la entidad toma conocimiento. Como verán, hay tres plazos regulados o que deberían ser tomados en cuenta, dependiendo mucho si estos derivan de un informe de auditoría o si estos, pues, fue tomado conocimiento por recursos humanos o no. Y bueno, como regla general, el de 3 años, ¿no?, desde la comisión de los hechos. Siguiente, por favor. Ahora, este tema, quería llegar a este punto, porque es el punto del cual hoy nos estamos reuniendo. ¿Qué implicancias está teniendo la pandemia frente a estos procedimientos administrativos disciplinarios? Vemos de que para los que trabajamos dentro de las secretarías técnicas resulta realmente tedioso y resulta más que todo un reto. Para nadie es ajeno toda la situación que estamos viviendo, toda la situación social. No solamente ha afectado en el trabajo, ¿no?, a muchas personas, en la salud, en la economía, sino también a las propias entidades. Esta pandemia, esta declaración de emergencia también está dando un golpe fuerte dentro de las entidades. ¿Cómo así? Para lo que son los procedimientos administrativos disciplinarios propiamente, vemos que en este momento, por ejemplo, se ha implementado el trabajo remoto, ¿cierto? Pero ahora pongámonos a pensar un poco. Tenemos trabajo remoto, sí, que desempeñamos dentro de nuestras casas, dentro de nuestras oficinas quizás, ¿no?, o dentro del lugar que nosotros consideramos que podemos llevar a cabo nuestro trabajo. Para lo que son las secretarías técnicas, ¿no?, necesariamente tendríamos que contar con una digitalización de expedientes, ¿no? Hay entidades que sí la cuentan, tienen sistemas que soportan, ¿no?, los formatos de los expedientes digitalizados, ¿no? Pero hay entidades que no. Hay entidades en provincias que no cuentan con esta digitalización de expedientes, ni mucho menos con una firma digital que les permita seguir o llevar a cabo de manera paulatina, ¿no?, con cuidado,
el trámite de un expediente administrativo, ¿no? ¿Esto qué origina? Uno, que los procedimientos administrativos disciplinarios en sí no se encuentren en estos momentos llevados de una manera progresiva, de una manera atenta, ¿no? a lo que debería ser por su propia materia, ¿no? Ahora, esto es por un lado, ¿no? Por el trabajo remoto, todo ese reto que está realmente siendo preocupación, ¿no? Porque no se cuenta con las herramientas suficientes. Pero ahora, ¿qué pasa con los plazos? ¿No? El año pasado, en mayo del año pasado, el Tribunal de Servicio Civil emitió una resolución, la 01-2020, en la cual dispuso la suspensión de plazos de prescripción desde el 16 de marzo, ¿no? hasta el 30 de junio. Es decir, durante todo este lapso en el cual el Perú se enfrentó a la pandemia, ¿no? se suspendieron todos los plazos, ¿no? Por ello, en cierta forma, coadyuvó a que pudiéramos un poco acomodarnos a la realidad, a la cruel realidad que estábamos viviendo, ¿no? Sin embargo, a la fecha, esos plazos no se han suspendido. Ahora, les doy un dato. En esa resolución emitida por el Tribunal de Servicio Civil se dispuso, ¿no? de que o se motivó el hecho de que como se había declarado un estado de emergencia y se había dispuesto el aislamiento obligatorio, era lógico, ¿no? Era lógico pensar que los plazos, que como personal no iba a poder desplazarse a sus centros de trabajo para poder continuar con la tramitación de los expedientes, era lógico pensar de que se tenían que suspender los plazos, ¿cierto? Entonces, bajo estos dos supuestos, el Tribunal de Servicio Civil dispuso de que se suspenda. Sin embargo, a la actualidad vemos de que nuevamente se han prorrogado este estado de emergencia y nuevamente en este momento nos encontramos en una declaración de aislamiento obligatorio, en cuarentena, ¿no? Sin embargo, no se ha dispuesto la suspensión de plazos. Por el contrario, se han emitido comunicados por parte de Servir en la cual señalan de que no se están suspendiendo los plazos de prescripción. ¿Esto por qué? Haciendo un análisis más allá, vemos de que estos plazos no se han suspendido porque, como ustedes verán, en la actualidad aún están vigentes algunos servicios, ¿no? Se han autorizado los servicios jurídicos, las actividades jurídicas, se han autorizado las actividades de mensajería, se han autorizado los servicios notariales, ¿no? Entonces, bajo ese concepto de que no es una declaración de estado de emergencia cerrado como lo fue el año pasado, ¿no? Es que este año el Tribunal de Servicio Civil, ¿no? O es que no se ha dispuesto la suspensión de los procedimientos toda vez de que nos tienen latente, digamos, algunas actividades, nos tiene vigente o abiertas algunas actividades. Sin embargo, para lo que es el procedimiento administrativo disciplinario en sí no cambia mucho o no ayuda mucho, ¿no? ¿Y qué va a originar esto? Con esto va a originar de que el tiempo está transcurriendo, estamos sometidos a un aislamiento, estamos sometidos a una cuarentena, y sin embargo tenemos que continuar con la tramitación de los procedimientos de los expedientes PAT, ¿no? Todas las secretarías en este momento, ¿no? Nos encontramos igual, desempeñándonos como si estuviésemos en las oficinas, pero ahí cabe recordar, como lo dije en el punto anterior, las secretarías técnicas trabajan ¿con qué? Trabajan con los expedientes a la mano, ¿no?
Ahora, si bien es cierto, estos se pueden digitalizar o estos se pueden traer a la casa de cada uno de los que laboran en las secretarías técnicas para poder trabajarlos, no se trata muchas veces de un expediente que tiene 50 ni 100 folios. Muchas veces son expedientes que derivan de contratos, de un sistema de contrataciones, de un concurso, de una adjudicación simplificada, y qué sé yo, de un otorgamiento de buena pro. Expedientes que son realmente voluminosos. Entonces, se está ahorita en este reto, ¿no? Las secretarías técnicas en este momento tienen ese reto de poder, a la par de que se está contando a la par de que se cuenta con una cuarentena, ¿no? También tener que desarrollar o tramitar los expedientes. Entonces, esto es más que todo en cuanto a la suspensión de plazos de prescripción. A la fecha y al momento no se han suspendido los plazos, por el contrario, existe un informe, el 273-2021, que pueden encontrar en la página de Servir, ¿no? En la cual también, ¿no?, recoge un poco de lo que les estoy comentando y de que señala, ¿no?, y que justifica, ¿no?, el por qué no, en este momento no estamos sometidos a una suspensión de plazos de prescripción. Un poco les comento, ¿no?, en este informe 273, que ha salido recientemente, ahora el 2 de febrero, motiva un poco el por qué no se ha dado esta suspensión en este momento. Servir considera de que no se pueden suspender los plazos de prescripción porque, más que todo, por un lado, de que ellos señalan de que anteriormente, cuando se empezaron a prorrogar, ¿no?, o cuando el año pasado que se decretó el estado de emergencia, a la par también se dispuso la suspensión de trámites, ¿no? Y así, en cada prórroga del estado de emergencia se dispuso, hasta mayo se dispuso la suspensión de los trámites, cosa que no ha pasado ahora. En diciembre, cuando se declara el estado de emergencia, por esta segunda ola y todo ello, no hizo mención a la suspensión de plazos, en ningún trámite, ¿no? En ningún trámite, ¿no? Entonces, y en la prórroga que se ha dado ahora último, hace unos días, tampoco. Entonces, Servir, ¿qué opina? Servir señala, ¿no? Bueno, anteriormente se dio la suspensión porque la propia ley que declaró el estado de emergencia también lo suspendía, pero en esta ocasión no lo hace. Entonces, como no lo hace, nosotros tampoco, o sea, tampoco se puede suspender los plazos de prescripción, ¿no? Más aún, señala, si se cuenta en la actualidad con abiertas, ¿no?, las actividades jurídicas, las actividades de mensajería, los servicios de notaría. Ese es más que todo el fundamento que ha tenido, o la opinión que ha emitido Servir, para considerar de que en esta oportunidad no se pueden suspender los plazos de prescripción. Ahora bien, ¿qué trae también consigo este tema de las declaraciones de emergencia a estos procedimientos? Sobre la notificación de las actuaciones. Si bien es cierto, como le hice mención hace un momento, se ha dejado abierto el servicio de mensajería, ¿no? Sin embargo, en la realidad vivimos un estado de trance, un estado de shock, estado emocional, digamos así, preocupación natural por parte de cada uno de nosotros, ¿no? Imagínense de pronto recibir una notificación que apertura un procedimiento administrativo disciplinario en su contra durante esta época. ¿Me entienden? Muchas veces, muchas de las personas no son ubicadas, muchas veces no son recibidas y ha habido casos en los que a veces han sido, pues, hasta los propios notificadores víctimas, pues, de algún tipo de molestia, ¿no?, por parte de las personas a las destinadas, ¿no?, a recibir estas notificaciones. Pero ¿qué se hace contra ello? ¿No?
no se ha dispuesto, por ejemplo, una notificación electrónica, ni una forma en cómo poder llegar a estas personas. Recuerden de que como los plazos de prescripción no se encuentran suspendidos, va a haber y definitivamente que se van a presentar situaciones en las cuales se va a tener quizás al límite un expediente por prescribir. ¿Y qué hacer en ese momento? ¿Qué hacer si el día miércoles próximo está por prescribir un PAT, ¿no? Y el día lunes o el día de hoy se envió la notificación y no se pudo alcanzar, no se pudo llegar, qué sé yo, no hubo movilidad, no sé, tantos factores que pueden repercutir en que no llegue a su destino. Y es más, las propias personas pueden, dentro de lo normal, creo yo, no recibirlos, ¿no? Porque es un peligro realmente en este momento, ¿no? Quizás recibir la llegada de alguien, ¿no? Justamente para que te notifique una resolución en la cual se apertura un procedimiento en contra de uno, ¿no? Es un poco tedioso, realmente es un reto para las secretarías técnicas, ¿no? Tener que llevar a cabo en este estado de emergencia los trámites de los PAT, ¿no? Estamos contra el tiempo, estamos contra toda situación en contra, ¿no? Pero bueno. Otra de las implicancias que está teniendo esto es recursos humanos. Recuerden de que las secretarías técnicas son áreas pertenecientes a recursos humanos. Muchas veces las secretarías técnicas las conforman a lo más 4 o 5 personas. Pero ¿qué sucede cuando estas personas, una de ellas se contagia? Se contagia de COVID, ¿no? Se van 15 días de licencia, y como el ambiente es pequeño, ¿no? Contagia a 2, y con que ya contagien a la mitad del personal de una secretaría técnica, es ya bastante perjuicioso, causa un gran perjuicio. ¿Por qué? Porque eso detiene un poco a la tramitación de los expedientes, ¿no? Entonces, considerando ya y de manera particular, considero de que deben darse mayores lineamientos, ¿no? No basta con solo emitir un comunicado y señalar, bueno, no se suspenden los plazos de prescripción, porque a diferencia de otras entidades, ¿no?, que se encuentran en provincias y las cuales no cuentan con la logística ni los sistemas de soporte necesarios, hacen de que un poco limiten, ¿no?, el trabajo de las secretarías técnicas para poder desarrollar y seguir investigando los casos, ¿no? Porque aparte de que, como les dije, ¿no?, las secretarías técnicas lo que hacen es juntar todos los medios probatorios necesarios para poder arribar a una conclusión y dárselas a conocer al órgano instructor. Pero muchas veces esa información no la tiene Secretaría Técnica, la tienen todas las demás áreas. Las tienen las áreas de finanzas, tesorería, la parte gerencial, qué sé yo, ¿no? Entonces, el requerimiento de esta información y el estado actual en el que vivimos también limita muchas veces a la actuación de la propia Secretaría Técnica. Realmente son retos que las secretarías técnicas van a tener que asumir y estoy seguro que lo están haciendo, pero realmente creo yo y considero de que deberían establecerse mejores lineamientos, ¿no?, para poder seguir desarrollando el trabajo en pro de todos los administrados, ¿no? Eso sería una manera de darles a conocer lo que realmente la pandemia pues está azotando también a las propias entidades de manera interna. No solamente vemos lo que vemos en la televisión, sino también de manera interna lo que están pasando. Bueno, eso sería
la exposición por el momento. No sé si tendrán alguna pregunta o algo que aportar. Sí, doctora. El doctor Walter Díaz Villa ha levantado la mano. Quisiera hacer una pregunta al doctor Walter. ¿Lo escuchamos? Doctor Walter, active su micrófono, por favor. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, doctora. Una pregunta. Quisiera saber, si bien la norma señala que el secretario técnico está, digamos, por decirlo de este modo, obligado a redactar el acto de inicio, del PAC, pero ¿está obligado el secretario técnico a redactar o elaborar los demás actos? Llámese informes del órgano instructor, informe del órgano sancionador. ¿Esto es obligatorio que lo realice el secretario o las autoridades son las que tienen que realizar esto y bueno, luego el secretario tiene que realizarlo? Porque normalmente esto a mí me parece que es una recarga para el secretario técnico, ¿no? Esa es la consulta, ¿no? Porque la norma señala, bueno, taxativamente que la Secretaría se encarga del inicio, de elaborar el acto de inicio, pero los otros actos no lo señalan así, de esa forma. Esa es la pregunta, doctora. Gracias. Bueno, a ver, en la directiva 00, que es la directiva, como les había hecho mención, que es una directiva que nos sirve o sirve mucho como guía a las secretarías técnicas. En esta directiva se establecen cuáles son las funciones, ¿no?, del secretario técnico dentro de la secretaría, ¿no? Y claro, como bien dice usted, ¿no? ¿Acaso la Secretaría Técnica no solamente está obligada, digamos, por función a ver el tema de instauración de un PAT? Claro, está dentro de sus funciones, está pues llevar a cabo una investigación, ¿no? Pero también dentro de sus funciones está el hecho de apoyar a las autoridades del PAT. Ahora, que este apoyo se entienda de otra manera, como que las secretarías técnicas son quienes también emiten el informe de instrucción, las secretarías también emiten los informes y proyectan, ¿no?, los informes de las resoluciones de sanción, y etc. Eso queda más que todo un poco a criterio de cada entidad. ¿Por qué? Porque, como le dije, ¿no?, dentro de la directiva, la función específica es apoyar a esas autoridades. Y creo yo que, si bien es cierto, lo que hace es recargar un poco a la Secretaría Técnica, ¿no?, porque en sí, pues, se entendería de que la chamba sería prácticamente de las secretarías técnicas. En sí lo que hace es apoyar, ¿no?, y está dentro de la directiva, está regulada dentro de la directiva, prestar apoyo en todo momento a las autoridades del PAT, y si esta tiene que hacerse a través de los informes de instrucción o los informes o las resoluciones de sanción como proyección, ¿no?, bueno, van a tener que realizarse. Gracias, doctora. Si alguien más desea alguna pregunta, levante la mano, por favor, o lo escribe en el chat para poder leerle la pregunta a la doctora. A ver, doctora, tenemos una pregunta de Joanes. Buenas noches. Usted mencionó que si la Secretaría Técnica de la realización de la investigación no advierte indicios suficientes para iniciar un PAC y recomienda no al lugar para PAC, ¿el órgano instructor puede disponer lo contrario? No. Lo que yo señalé es que las secretarías técnicas tienen pueden recomendar la instauración del PAT. Ese es uno. Y otro, pueden disponer de que
al no existir indicios suficientes, esta se declare no al lugar y se archive, ¿no? Sin embargo, esta declaración de no al lugar lo que trae es sí implicancias de responsabilidad sobre el secretario técnico, porque puede llegar a ser sometido también a alguna investigación, ¿no? Por no quizás haber motivado correctamente, o quizás por no haber recogido todos los medios suficientes, o no haber ahondado más en una investigación. Quizás la investigación es un poco floja, un poco carente carente de motivación. Entonces eso sí puede originar una responsabilidad en el secretario técnico, pero de que pueda ser revertida por el órgano instructor. Ahora, cabe resaltar que esos informes de no al lugar son puestos a conocimiento del jefe de recursos humanos, ¿no? El jefe de recursos humanos es quien va a revisar si es que estos informes de no al lugar tienen la suficiente motivación para declararlas de esa forma, ¿no? Pero ello no impide que al declararse no al lugar un procedimiento, puede ser sometido a una responsabilidad por parte del secretario, ¿no? Eso fue lo que mencioné. Gracias, doctora. Bien, ¿alguien más desea hacer una pregunta? Bien, entonces damos fin al evento y agradecerle a la doctora Cintia Carvajal por la ponencia e ilustración en teoría y casos prácticos sobre el tema régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil. De igual forma, a la audiencia por la participación de este evento gratuito. E informarles a los asistentes que deseen certificación del presente curso que el costo es 25 soles y dicha certificación es oficial, en convenio con el Colegio de Abogados de Cañete. Muchas gracias por su participación y que tenga buena noche. Gracias al instituto.